buenas tardes. Vamos a empezar el seminario de hoy, que es una reposición del seminario de hace exactamente un mes, que por complicaciones de horarios de vuelos y retrasos de aviones no fue posible que me impartiera el doctor Fabián Fernández Luqueño. El doctor Fernando Luqueño, es investigador de la unidad Saltillo del CIMESTAT. Él trabaja en este tema que creo que complementa muy bien nuestro programa transdisciplinario, que es recursos humanos, desarrollo sustentable y energía. El doctor Luqueño, bueno, nos va a hablar de este tema, pero ya es miembro de dos comités doctorales, de asesor de esta Diana y de codirector de CARO, que en algún momento debe llegar, Susana Casimiro. Y además solicitó incorporación a nuestra planta académica, que el comité coordinador del programa ya la aceptó. Entonces ya vamos a distribuirla entre el resto de colegas profesores para su visto bueno, pero ya en cualquier momento puede empezar a trabajar el programa. Y nos va a hablar sobre este tema que creo que va a ser de mucho interés para muchos de nosotros. Muchas gracias a todos por su asistencia, gracias por la presentación también, Miguel. Bueno, voy a comenzar comentándoles qué estudié en la licenciatura brevemente para que entiendan cómo me fui enfocando a esta área. Brevemente, yo soy ingeniero agrónomo, especialista en suelos. Hice la maestría en edafología, que no es otra cosa más que la relación que tiene el suelo con la productividad agrícola, y soy egresado del doctorado en biotecnología de aquí de CIMESTAT, ¿no? Desde la licenciatura he trabajado con aspectos que tienen que ver con lo que es el suelo, planta y el ambiente. Y bueno, ya a través de estos años de trabajar con eso desde la ingeniería, pues he identificado algunos puntos que no se están atendiendo desde mi punto de vista, y bueno, ahorita les voy a mostrar algunas evidencias de eso. Bueno, el objetivo del presente seminario es fundamental proponer una línea de investigación que contribuya a formar doctores que logren interrelacionar los aspectos científico-tecnológicos con el factor ambiental, el bienestar social y el crecimiento económico. Bueno, primero iniciaré diciendo brevemente qué es el desarrollo. Y bueno, este es un concepto multidimensional que incluye elementos económicos, políticos, sociales e institucionales, así como aquellos relacionados con el uso de los recursos e impacto del medio ambiente. Sin embargo, como tal de desarrollo, pues ya es un concepto, digamos, viejo, el cual ha sufrido cambios, y bueno, ha surgido uno un tanto más moderno a partir de 1987, que es el desarrollo sustentable. Y bueno, el desarrollo sustentable busca resolver los viejos problemas del desarrollo, pero con nuevas condicionantes que hacen más compleja esa tarea. Superar la pobreza, mantener una mejoría permanente de las formas de vida, lograr sociedades más equitativas, han sido algunos de los principales objetivos del desarrollo. Sin embargo, a todo ello, el desarrollo sustentable agrega la necesidad de que tales propósitos se cumplan sin acelerar el deterioro del ambiente e incluso recuperarlo en la medida de lo posible los sistemas naturales degradados. Esto implica entonces ahora que ya no solo necesitamos conservar los recursos naturales, sino que también tendríamos que ver de qué manera o cómo podemos contribuir, ¿verdad?, a recuperar esos sistemas que hemos degradado. Bueno, hay también un término involucrado en esto, que es la sustentabilidad, ¿verdad? Y bueno, hay dos
definiciones muy comunes. Una que es la sustentabilidad, es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas. Otra definición dice que es una serie de procesos que satisfacen las necesidades económicas, sociales y de diversidad cultural y de un medio ambiente sano en las generaciones actuales, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas necesidades en las generaciones futuras. Bueno, si nosotros analizamos la bibliografía a grandes rasgos, veremos que hay cierta inconsistencia en el uso de términos, de si es sostenibilidad o sustentabilidad, ¿verdad? Y bueno, la confusión básicamente surge porque en ecología existe el término de sostenibilidad, y bueno, en ecología la sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. Y bueno, esto implica que por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, al menos bueno, los políticos y los científicos también ya se pusieron de acuerdo, y en México ya se ha decidido utilizar el término de sustentabilidad o desarrollo sustentable. Y bueno, les decía, el desarrollo sustentable es un término que fue publicado por primera vez en un documento que se llama Nuestro Futuro Común, o Informe Brundtland, de 1987, y que no es otra cosa más que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones también atiendan sus propias necesidades. Y bueno, como tal, el desarrollo sustentable tiene unos componentes, en los cuales bueno, le voy a dedicar tiempo. Uno que es obviamente el componente tecnológico, ¿verdad? Otro que es esta triple unión, digamos, que es lo que tiene que ver con sociedad, con economía y con el medio ambiente. También está involucrada como componente del desarrollo sustentable la gobernanza, así como la multigeneracionalidad de la población o de los habitantes, y bueno, claro, con el factor tiempo, ¿no? Eso quiere decir entonces que a través del tiempo, si bien ahora nosotros nos estamos acostumbrando, tenemos ya hábitos consumistas, que seguimos diciendo que eso nada más pasa en Estados Unidos, pues en realidad aquí en México ya lo tenemos también. Y bueno, habría que pasar de tener únicamente lo que queremos a pasar a tener no lo que quiero, sino lo que necesito. Y bueno, esto que parece tan simple, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Este cambio de mentalidad es lo que nos ha generado una gran serie de problemas ambientales, ¿no? O sea, el tener más y adquirir más de lo que en realidad necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Bueno, la definición de desarrollo sustentable ya se ha utilizado en otros documentos. Se asume también que el desarrollo sostenible es una inapropiada traducción del inglés, de Sustainable Development. Y bueno, les decía hace rato, en México ya la costumbre de acercarme a comer, ¿no? Les decía, en México ya se pusieron de acuerdo y prácticamente todas las leyes que tienen que ver con desarrollo sustentable, pues efectivamente es la palabra que utilizan, ¿no? Por ejemplo, en 2001 se creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en 2004 el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, 2005 Ley de Fomento y Desarrollo Integral Sustentable, también en 2005 Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y en 2007 la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Entonces, en México pues ya se ha adoptado, ¿verdad? La palabra sustentable como el término correcto.
Ahora, es importante también decir que desafortunadamente, y eso está escrito ya en varios libros y varios artículos, el desarrollo sustentable también se ha vuelto un término de uso económico y de uso publicitario, ¿no? Desafortunadamente para los que nos dedicamos a hacer investigación. Esto implica que, por ejemplo, para una empresa es más rentable, ¿verdad?, si tiene alguna certificación ISO que le diga que es una empresa socialmente sustentable o que maneja sus residuos de manera sustentable. Y bueno, pues las empresas ahora se han amparado, digamos, o han aprovechado algunas normativas o certificaciones internacionales, ¿verdad?, como es el sistema de gestión ambiental, como es la ISO 9001 de aseguramiento de la calidad, y también como es las OSHAs, en especial la 18001, que habla sobre optimizar la gestión y la salud del trabajador. Y bueno, este ha sido un problema, ¿no? Pero además recientemente nos hemos dado cuenta, o ya es común que hemos identificado que no solamente lo han utilizado las empresas, sino que también los gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, los gobiernos a nivel municipal o estatal, incluso federal, ¿verdad?, de repente vamos a algunas ciudades y ya encontramos letreros que son el primer municipio sustentable de México, ¿no? Que son el primero que ofrece o que tiene fuentes de suministro de agua potable sustentable. Entonces este término ha sido tan utilizado, ¿verdad?, que ya se ha vuelto o se le ha dado un sentido comercial y también un sentido político, creo por ahí viciado, ¿no? Y entonces, bueno, por esto, ¿verdad?, el desarrollo sustentable ha recibido algunos cuestionamientos, ¿verdad? Por ejemplo, José Manuel Naredo considera que el éxito del concepto se debió en buena medida al halo de ambigüedad que le acompaña, porque se trata de enunciar un deseo tan general como es la sustentabilidad, sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, solo ponen mantas o solo dicen que son sustentables o tienen un proceso sustentable, pero realmente las empresas o los gobiernos lo han utilizado de manera comercial. Y bueno, podríamos decir que el término sustentabilidad tiene implicaciones modestas, pero intimidantes para algunos. Por ejemplo, pretende hacer respirable el aire y bebible el agua, proteger ambientes, disminuir el ruido, vapores tóxicos, hacer transitables las calles, desintoxicar los suelos y disponer los residuos sólidos en forma higiénica. Y bueno, pues estos son objetivos universales que cualquier ciudad desearía tener, y esto parece ser relativamente sencillo. Sin embargo, ya cuando chocamos con lo que es la identidad o los hábitos de las personas, resulta muy complicado, ¿no? O sea, es muy común y no tenemos que ir a ninguna otra ciudad, y el DF no es la excepción. Además, aquí estuve 3 años y pues por todos lados hay basura, por todos lados se desperdicia el agua, por todos lados utilizamos dispositivos que ya no necesitamos. Y bueno, por ejemplo, podemos decir que es común leer o escuchar sobre sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social. También existen otros términos como sustentabilidad energética, pero estos son conceptos unidimensionales, ¿sí? Mientras que el concepto de desarrollo sustentable es multidimensional e incluye a todos los anteriores, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, estamos también haciendo referencia o incluyendo lo que sería la sustentabilidad económica, la sustentabilidad social, la sustentabilidad energética. Y bueno,
Otra cosa también que es un error además que recaen esos políticos o empresas, ¿verdad?, es que ven al desarrollo sustentable como un fin, o sea, dicen que ya lograron el desarrollo sustentable. Sin embargo, pues el desarrollo sustentable o la sustentabilidad es un proceso de cambio y es por tanto un camino, no es un destino. Entonces, no es algo que se pueda alcanzar, más bien hay que contribuir al desarrollo sustentable y además no es algo que se logre tan rápido, ¿no? O sea, entonces cuando nos dicen que ya lo tienen, pues en realidad lo que están haciendo únicamente es publicidad. Ahora les voy a hablar de algunos ejemplos concretos en el caso de la energía y la contaminación que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con algunos indicadores y una nueva línea de investigación que tengo. Le puse nueva línea de investigación porque, pues, como ustedes, ¿verdad?, una vez que salgan, así cuando yo salí del doctorado, pues había que buscar una línea que sea novedosa, ¿no? O sea, no podía irme a trabajar con la línea de investigación que tenía mi asesor, porque además son áreas ya muy competidas, ¿no? Que hay grupos de investigación muy fuertes. Entonces, bueno, por ahí encontré un área de oportunidad que me ha resultado bastante interesante, que he podido obtener recursos, que ya tengo bastantes datos y estoy preparando algunos artículos. Entonces, en el caso de la energía, por ejemplo, podemos ver que hay un término que es energía sustentable y bueno, tiene dos grandes pilares, ¿no?, que es la eficiencia energética y la energía renovable. Entonces, no podemos alcanzar no podemos tener energía sustentable si no hablamos tanto de eficiencia energética como de opciones de energía renovable. Esto implica, ¿verdad?, Perdón, estabas hablando que en tu definición de sustentable quería decir que no te acababas la cantidad de energía, que no acababas la cantidad de lo que tenías. Ajá, que se podía renovar. Bueno, es preservar para las futuras generaciones. Sí, pero la energía nunca te la vas a acabar. Ah, no, claro. Bueno, la energía como tal, no, pero la energía aprovechable por las tecnologías que tenemos, sí. Okay. Eso es lo que de un físico. Ah, sí. Sí, no, porque el sol nunca te lo vas a acabar. Sí, no, pero hay que desarrollar, bueno, ya se están desarrollando, ¿verdad?, tecnologías para aprovecharlo, pero... Okay. En ese sentido estaría mal aplicado el sustentable, ¿no? ¿Por qué? Como recursos, ¿no? Como recursos, yo creo que no. Porque... No hay ningún crítico que te lo puedas decir de aquí, si lo bajo de este crítico ya no hay, ya no funciona. El petróleo. Pero el petróleo no es toda la energía. Ah, no, pero no estamos hablando del petróleo, estamos hablando de energía en general. Exacto, la energía en general está difícil, ¿no? Querías un ejemplo y ya no la diapositiva anterior, por ejemplo, si uno trabaja en energía renovable, uno la puede aprovechar de forma eficiente o de forma ineficiente. Exacto. Pero los pones como separados. Bueno, en este sentido yo lo puse como lo encontré en la bibliografía internacional. Es cierto lo que dice, pero la definición de energía sustentable es muy clara y dice que tiene dos pilares, eficiencia energética y energía renovable. Pero obviamente es eso, y es además algo de lo que voy a hablar en las siguientes diapositivas, que muchos asumen que la energía renovable es limpia, ¿no? Y además que es limpia, ¿no? O sea, de manera general eso dice la gente. Y más adelante vamos a ver que hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en los que la energía renovable es igual o más contaminante que las fuentes tradicionales. Entonces, yéndonos al detalle, hay muchos asegúnes que tendríamos que analizar puntualmente, ¿no? Pero esto es de manera general y lo presento como está en la bibliografía. Pero lo que usted dice es correcto.
Bueno, decíamos dentro de las energías renovables, pues hay una gran gama, ¿verdad? Hay muchas opciones de las cuales podemos tener energía. Y bueno, también están las fuentes de energía no renovables o tradicionales, que básicamente es el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía nuclear. Bueno, estos son unos ejemplos con imágenes de energías renovables. Y en particular en biomasa, pues también tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como la obtención de energía o biodiesel o biogás a partir de cultivos de interés agrícola, cultivos de biocombustibles, de mezcla a través de peces, de celulosa o de microorganismos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he escuchado mucho, incluso en muchas universidades o ya en centros de investigación, hace aproximadamente 3 meses me invitaron pues para que diera mi opinión sobre un nuevo programa de maestría que iban a abrir precisamente sobre energía y desarrollo rural sustentable, algo así se llamaba, ¿verdad? Y los que intervenían, bueno, hay otros colegas que hablaban de biomasa, o sea, daban por hecho que la biomasa no contamina, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Como lo que entendemos por biomasa, generalmente lo asociamos a lo que comemos, por ejemplo, a nuestros alimentos o cultivos parecidos, pues desconocemos que para obtener una producción agrícola, ¿verdad? De hecho, la actividad agrícola es la que más agua requiere y la que más contamina el ambiente, ¿no? Entendiendo que además es el medio principal por el que entran contaminantes al suelo, a mantos acuíferos y también a la atmósfera, ¿no? Entonces, o sea, hablar de que la biomasa es limpia, pues que me digan bajo qué circunstancias, ¿no? Aquí aclaro, hay algunas circunstancias en las que sí. Para peces, disculpe, ¿qué ejemplo tiene? Es que suena muy interesante, pero no sabría cómo son los peces. A través de su grasa. Hay una especie particular, no sé aquí el nombre, me la puse como nota. Hay una especie de peces que puede acumular grasa y entonces ya a partir de la grasa animal tienen también. Gracias. Bueno, y además hay algunos ejemplos muy claros, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la biomasa, o hay opciones que no pueden responder a las necesidades de nuestros días. Por ejemplo, la producción de etanol a partir de maíz. En 2007 incrementó el precio del maíz más del 50%. Eso hizo que se incrementara la tortilla en México, la pasta en Italia y el pan en Pakistán. Pero además, yéndonos al detalle, está reportado que el 90% de la energía producida por etanol es consumida durante el proceso. Eso quiere decir entonces que de cada litro de etanol nos estamos gastando 900 mililitros. Y entonces solo obtenemos 100 mililitros, ¿sí? Pero además tiene otra desventaja, que ni toda la superficie terrestre sería suficiente para producir la energía que necesitamos, ¿no? Entonces, esto de biomasa es una opción que compite con la alimentación, ¿verdad? Incrementa los precios, pero además no nos sirve como opción. Y aquí, bueno, quiero aclarar que además lo que hay que entender es que no estamos buscando en realidad una opción de sustitución de la energía, ¿no? Lo que hay que buscar son otras alternativas que nos permitan contribuir a cubrir nuestras necesidades energéticas, ¿no? O sea, doctor, ¿quiere usted decir que los brasileños están equivocados produciendo etanol? No. ¿no? Bueno, sí. Pues mira, hace un mes aproximadamente salió en Science, si no me equivoco, en Nature, que tienen problemas muy graves ahora en Brasil porque han perdido su diversidad y además están pagando precios muy altos a Monsanto. ¿Por qué? Porque ahí se estaban yendo hacia el bioetanol, pero también con semillas transgénicas. La diferencia entre los políticos y los científicos, pienso yo, Ajá. es que los políticos usan puro rollo. Ajá. Los científicos tenemos que usar datos duros. Así es. ¿Tiene usted datos duros para
confirmar lo que está diciendo, de Claro. que México no debe de producir etanol, en cambio los brasileños sí lo están produciendo. ¿Tiene datos duros? Bueno, es que ahí lo que hay que considerar también son los subsidios, o sea, no Pero solo son Brasil. datos duros. Sí, sí los tengo, o sea, están publicados en muy buenas revistas. No, pero usted los tiene porque usted está firmando eso. Ah, sí, sí los tengo, si gustas te los paso. Sí, sí los tengo. Ahora, también lo que hay que entender son las condiciones de manejo, o sea, no quiero decir tampoco que el bioetanol no sirve, ¿sí? Pero hay que ver cómo y bajo qué circunstancias. En la actividad agrícola, por ejemplo, yo soy agrónomo, ¿verdad? Es muy diferente la obtención o el rendimiento obtenido, son muy diferentes las emisiones de gases de efecto invernadero, son muy diferentes el uso de fertilizantes agrícolas en función de climas, en función de tipos de suelo, ¿sí? Pero además, si nosotros logramos, vamos a decir, si hablamos del la misma semilla, el mismo suelo, el mismo fertilizante, solo el manejo puede incrementar sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero o incluso los contaminantes que se lixivian al suelo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con manejo? Bueno, me refiero con fechas de siembra, me refiero a fechas de fertilización, me refiero a tipos de riego, ¿sí? Lo que pasa es que muchos, como no son agrónomos y como no entienden cuestiones ambientales, asumen que la planta crece igual donde sea, ¿no? Y ese es el problema por los que muchos no entienden el problema de la biomasa. Como no entienden la parte ecológica del suelo, ¿no? O sea, desafortunadamente estamos tan acostumbrados a pisarlo, a patearlo y a verlo como polvo, ¿no? Que pensamos que no hay nada más allá de eso, ¿no? Y entonces el suelo es un proceso muy complejo, ¿no? Y incluso les decía, solo el manejo, o sea, se puede disparar las emisiones de CO2 o las puede reducir, lo mismo que la lixiviación de contaminantes. Entonces, bueno, hay algunos otros ejemplos, ¿verdad?, que podrían ser mejor aprovechados, pero bueno, pues también no se puede hacer a gran escala. Y bueno, para el caso de microorganismos, ¿verdad?, el año pasado estuve en un congreso internacional de biotecnología, donde ahí participaron un grupo de españoles que son los que tienen los bioreactores más grandes del mundo para trabajar con microorganismos, ¿no?, con algas y cianobacterias. Y ellos decían también que en todos los estudios que han hecho han detectado que es muy complicado hacer rentable lo del biodiesel solo como biodiesel. Y ellos apuntan que es muy importante que las investigaciones se vayan a estudiar lo que es el proceso de producción del biodiesel, ¿no?, del biodiesel. Y bueno, ¿qué implica esto? Que entonces, si trabajan con algas o con cianobacterias, no ver únicamente, por ejemplo, la producción de biodiesel, sino entender o trabajar con microorganismos de los que puedan extraer primero metabolitos secundarios de alto valor, después obtener biodiesel y después aprovechar los residuos orgánicos. Que ese es otro problema además de la biomasa, ¿no? En muchas investigaciones publicadas luego en buenas revistas o en buenos libros, se asume que la biomasa únicamente se puede poner en el suelo y después se va a descomponer, ¿no? Eso otra vez, ¿por qué lo dicen? Porque muchos de los que trabajan con biomasa son fisicoquímicos o son biólogos o son otra cosa y además trabajan con unos matracitos, ¿no? Entonces, cuando trabajan con biodiesel para obtener, cuando trabajan con microorganismos para obtener biodiesel y tienen bioreactores de 1 litro, 2 litros, la biomasa que obtengan la tiran a su jardín y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de altos volúmenes de residuos de biomasa de algas, por ejemplo? Bueno, entonces ya ponerlas en el suelo podría generar un problema de inmovilización de nitrógeno, que eso, por ejemplo, en el primer ciclo agrícola o en el próximo año podría secar los pastos, ¿no? Y si se le están poniendo a sus florecitas de ahí de su jardín que está enfrente de su departamento,
pues después de unos años van a decir, ay, ¿y por qué se está secando mi pasto? ¿Verdad? Bueno, se está secando su pasto porque generaron un problema de inmovilización de nitrógeno, ¿no? Y entonces sus plantas ahora, ¿verdad?, las está matando la inocente biomasa que se generó en un proceso de biodiesel, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos sobre lo que es tiempo de producción, los rendimientos que se pueden obtener, ¿verdad? Y bueno, otro problema relacionado con lo que son los servicios con los que contamos ahora, ¿verdad?, es precisamente lo que tiene que ver con las tierras raras. Y bueno, ¿qué son las tierras raras? Bueno, es el escandio, el iridio y los elementos que están con los lantánidos, ¿no? Esas tierras raras ahora se han vuelto también un problema ambiental gracias al consumismo a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente todos los dispositivos electrónicos que tenemos necesitan grandes cantidades de tierras raras, ¿sí? Y bueno, se ha visto, además, se ha demostrado que, por ejemplo, el imán de una turbina eólica puede contener hasta 14 kilogramos o más de neodimio, y también, por ejemplo, la batería de un solo Toyota Prius incluye más de 9 kilos de lantano, ¿no? Eso, y bueno, dirían, bueno, pero pues ¿eso qué? ¿Eso qué tendría que ver, no? Bueno, la situación o el problema es que durante el proceso de obtención de las tierras raras se generan una gran cantidad de contaminantes, y además en países como India, que es de donde más se extraen las tierras raras, India o China, la gente está muriendo de cáncer, ¿no? O sea, primero las tienen como esclavos y aparte por los problemas de contaminación la gente se está muriendo, ¿no? Entonces, es aquí donde yo relaciono lo que es el aspecto tecnológico, ¿verdad?, con lo que son además los problemas sociales. Pasó hace unos días, bueno, yo di una materia por videoconferencia el año pasado en la Politécnica de Aguascalientes, que se llama Ingeniería Ambiental, y ahí precisamente vi los de tierras raras, se los expuse, y ahora una de esas estudiantes está como mi tesista de licenciatura, y en el laboratorio pues, llegó una estudiante bien feliz que está trabajando con tierras raras para hacer materiales de, o sea, para celdas de combustible con tierras raras, ¿no? Y entonces, pues mi alumna, como ya sabía, yo ya le había explicado esta problemática, le preguntó a esa alumna de maestría, dice, oye, dice, ¿y sabes cuál es el problema de las tierras raras? Y dijo la alumna, no, pues ¿cuál problema? Si hay mucha, y total que se echó un rollo, ¿verdad? Y también ese precisamente es otro problema, y lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas, que desafortunadamente nosotros estamos formando alumnos, ¿verdad?, muy orientados hacia un aspecto, que eso está bien porque son programas de posgrado, pero estamos descuidando lo que sería una visión global, ¿no? O sea, está bien que trabajan con tierras raras porque tienen propiedades muy interesantes, pero también sería conveniente decirle a nuestros alumnos que al menos estén informados de los problemas sociales y económicos que se están generando por el uso de estas tierras raras, ¿no? Y ahora, ¿por qué también problemas económicos? Porque bueno, como ahora ya hicieron un convenio internacional entre las fabricantes de más grandes de dispositivos en el mundo, para no comprar precisamente esas tierras raras en minas que no estén registradas o que no tengan ciertos controles de calidad, pues ahora ya se ha desarrollado un tráfico de tierras raras, ¿no?, que ha afectado el comercio legal de las tierras raras, y entonces ahí ya hay un problema económico y un problema social, que nosotros aquí estamos usando los dispositivos novedosos y no tenemos ni idea, ¿no? Pero bueno, todavía como usuarios digamos que es, por así decirlo, perdonable, ¿no? Pero lo que no se vale es que los alumnos de posgrado que están trabajando con esos materiales no tengan ni idea del daño ambiental que se está generando. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Dice usted bien, ¿Perdón? de que el manejo de las tierras raras es peligroso, que están muriendo en China y están muriendo en la India los mineros que trabajan para extraer? Pero nosotros tenemos recursos eólicos en
conocer la peligrosidad nos evitaría generar turbinas eólicas, o sea, crear en México, importarlas. ¿Cuál es el punto que quiere usted dejar claro ahí? Bueno, lo que quiero dejar claro es que como estudiantes de posgrado y como individuos estudiados debemos de tener valores y debemos entender la problemática, ¿no? O sea, es cierto, es una tecnología que además está avanzando, o sea, se va a mejorar, ¿sí? Seguramente se harán otros, no sé, otros materiales, se logrará eficientar el uso de esas tierras raras, ¿no? Pero yo creo que sí no es correcto que se estén formando estudiantes de posgrado sin que tengan conocimiento del impacto que están generando sus investigaciones, porque entonces ya estamos perdiendo, yo creo, lo que es el aspecto humano, ¿no? Lo de la calidad humana que no debemos perder como investigadores cuando nosotros vivimos más o menos cómodamente y hay tanta miseria en México y en el mundo. Es como tirar las pilas, ¿no? Que todo el mundo las usa y antes todo el mundo las tiraba en cualquier lugar y no se daban cuenta que era una contaminación tremenda. Así es. Es lo que quiere decir, que no seamos tan inconscientes en todo. Sí, pero bueno, eso, bueno, de las pilas igual fue bien documentado, ¿no? Pero esto ya, si ustedes checan revistas especializadas del área social o del área económica, del área ambiental, o sea, está bien documentado. Lo que pasa es que pues, hay que informarlo, ¿no? O sea, y hay que entender. Y bueno, lo que sigue es otro problema muy claro, pues es lo que tiene que ver con metales pesados, ¿verdad? Que también, digamos, que es subproducto de la actividad minera, ¿verdad? Y afecta gravemente a lo que es, bueno, a los suelos y al agua potable, ¿no? Entonces, todos consumimos agua potable y pues todos estamos favoreciendo la disposición de metales pesados, la disposición de hidrocarburos. Y bueno, nada más, voy a brincar unas. Bueno, por ejemplo, este dato es importante, ¿no? 1.6 millones de niños mueren cada año por enfermedades ligadas a la calidad del agua. Eso es una problemática grave, ¿no? Porque de alguna manera nosotros estamos contribuyendo a no cuidar el recurso y a no manejarlo adecuadamente. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? El uso de agua, el 77% del agua en México se dedica a la agricultura y la ganadería. Y mucha gente por no saber, está promoviendo el uso de la biomasa, pero ni sabe del agua que se necesita, ni sabe cómo contamina la actividad agrícola. Bueno, este es un ejemplo que va, digamos, del más sencillo, son datos del año pasado. Hasta lo que es 1 kilogramo de carne de res, ¿verdad? Requiere 13.620 litros de agua, ¿no? Para su producción. Bueno, otro aspecto también relacionado, ¿verdad?, con lo que tiene que ver el desarrollo sustentable, pues es lo que les decía de la emisión de gases de efecto invernadero, que está muy estudiado. Y bueno, ya hay mucha información, ¿verdad? Voy un poco más rápido, perdón, está ganando el tiempo. Bueno, por ejemplo, otro término que no es bien utilizado, ¿verdad? Es, por ejemplo, el efecto invernadero, ¿no? Muchos hablamos de que no, pues es que el efecto invernadero, cuando en realidad el efecto invernadero es un proceso natural de la Tierra, ¿no? O sea, si el efecto invernadero no existiera como tal, entonces la temperatura promedio del planeta sería de menos 18 grados centígrados. Ahora en algunos libros recientemente, y digo recientemente quizá a partir de, no sé, de unos años para acá, ya están modificando la bibliografía y ahora ya hablan del efecto invernadero mejorado o incrementado, ¿no? Y ese sí ya se refiere particularmente al efecto invernadero favorecido por la actividad humana, ¿no? Pero ese es otro término que es muy común escucharlo de manera errónea o que no se entiende su definición, pero mucha gente habla de eso, ¿no? Dice, el efecto invernadero, sí, el efecto invernadero siempre ha existido, ¿no?
Bueno, esta es de una ley que es del año pasado, donde pues ya se definen claramente algunos términos, que ya, bueno, de los cuales ya hablé, ¿verdad? Y en muchos de esos pues se atiende en sí, digamos, la problemática de lo que es el aprovechamiento sustentable del suelo y de los recursos, pero sin embargo, a pesar de eso, ¿verdad? En México casi el 50% de nuestros suelos está degradado. Y eso también es algo que pues, casi la gente no sabe y no lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, para muchos el suelo no es algo interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo está degradado? Bueno, por erosión eólica, por erosión hídrica, tiene también degradación física y degradación física. ¿Y eso a qué es debido? Bueno, a la falta de manejo, ¿verdad? Y también a la actividad agrícola. O sea, que no se desarrolla la actividad agrícola como se debiera o con conocimientos técnicos, ¿no? Aún ahora seguimos sembrando como lo hacíamos muchos años, y luego cuando hablamos de tecnología tecnificada o de agricultura tecnificada confundimos el término y lo utilizamos como sinónimo porque estamos utilizando muchos fertilizantes, ¿no? Tenemos un sistema de riego, ¿no? Pues eso no es un buen manejo agrícola. Doctor, ¿sí? Y en esas áreas donde se siembra mal, según estoy entendiendo, ¿no hay ingenieros agrónomos? Pues sí, en muchas áreas de esas sí. Aquí el problema es que hay, digamos, dos grandes grupos, ¿verdad? De lo que es la actividad agrícola en México. Unos son los empresarios agrícolas y otros son los agricultores de subsistencia. A los empresarios agrícolas no les interesa cómo contaminan o cómo degradan su suelo, porque lo que les interesa es obtener altos rendimientos, ¿no? Y por ejemplo en México se da mucho en las áreas rurales la renta de suelo. Entonces, por ejemplo, va a Sabritas o van otras grandes empresas, le pagan muy poco a los campesinos y entonces explotan por unos años su suelo, ¿verdad? Y a cambio de muy poco dinero ellos depositan una gran cantidad de fertilizantes, una gran cantidad de pesticidas con la ayuda de los agrónomos, pero porque ahí no van en pro del cuidado ambiental, van en pro del interés económico. Entonces ese es un problema. Y bueno, pues los campesinos pues también, ellos no tienen conocimiento, ¿no? O sea, ellos siembran como sus abuelitos y como sus tatarabuelitos y entonces pues, eso no. Bueno, con unos indicadores brevemente, ¿verdad? Bueno, este es el número de investigadores en el SNI por género, que la fuente es aquí el colega Miguel, ¿verdad? Y bueno, podemos ver cómo se ha incrementado constantemente el número de investigadores en el SNI. Podemos ver también que hay un número considerable, bueno, en el 2012, 1.411 programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Y pues también tenemos una gran cantidad de estudiantes de posgrado, bueno, datos del 2010, ¿verdad? Casi 34.000 estudiantes vigentes con posgrado, 16.500 investigadores en el SNI, ahorita casi somos 19.000, alrededor de 19.000. Y bueno, sin embargo, ¿verdad? A pesar de ese número de investigadores, de ese número de estudiantes, ¿verdad? Bueno, estamos obteniendo resultados en cuanto al número de artículos publicados. Estamos publicando alrededor de 14.958 artículos, según Web of Science, ¿verdad? Utilizando como criterio la dirección de México, bueno, y del 2000 al 2013, eso que puse aquí en la gráfica. Pero sin embargo, ¿verdad? A pesar de todas esas becas de posgrado, a pesar de todos esos programas de posgrado y de esos investigadores, México, según el informe del 2012 de la CEPAL, fue el único país que incrementó su pobreza e incrementó el número de indigencia, ¿no?
Esto fue muy comentado el año pasado, antepasado, pero pues ahí están los datos duros, ¿no? Entonces tenemos muchos investigadores, tenemos, les decía, muchas becas, ¿verdad? Pero no estamos impactando a lo que es en realidad el bienestar social. Yo sé que como investigadores muchos dirían que sí, que cómo contribuimos, que estamos resolviendo muchas cosas. Sin embargo, pues ahí están datos duros, ¿no? Y bueno, también se está impactando de alguna manera, ¿verdad? Se está incrementando lo que es la solicitud de patentes, ¿no? Pero, les decía, no estamos contribuyendo a lo que tiene que ver con la pobreza social, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí les voy a hablar brevemente ya de lo que hago, les decía, como nueva línea de investigación. Resulta que bueno, yo me gradué aquí del doctorado en 2009, en junio de 2009, en diciembre del 2010, me incorporo a Cinvestav Saltillo, y pues entonces como nuevo investigador hay que ir viendo de qué podemos vivir, ¿no? Entonces, lo que hacía, sí, porque tenemos que concursar por proyectos, tenemos que publicar, debemos de tener alumnos, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que no era fácil también continuar con las líneas de investigación que yo tenía. Ya había trabajado con bioremediación de suelos, había trabajado con toxificación biológica de nitrógeno, había trabajado con emisión de gases de efecto invernadero, pero son temas en los que prácticamente en cada universidad autónoma, no se diga en la UNAM, no se diga en el Politécnico, aquí en el Cinvestav, pues hay grupos muy fuertes, ¿no? Liderados ya por profesores SNI nivel 3 o profesores eméritos. Entonces, pues era muy complicado, ¿verdad?, iniciar una línea de investigación muy competida. Entonces me puse a investigar, ¿verdad?, y dije, bueno, ¿qué me convendrá? Entonces yo soy un tanto, no fanático, pero es parte de mi trabajo, ¿verdad?, estar al tanto de lo que pasa con las publicaciones y las investigaciones. Me puse a buscar ahí en EasyWeb a ver qué encontraba de área de oportunidad y me di cuenta, ¿verdad?, que hay una área, otra vez relativamente nueva, que se llama nanotecnología, ¿no? Pero además, una vez que la encontré y que dije, ¿qué es eso? Dije, bueno, pues vamos a ver cómo puedo participar con lo que yo hago. Entonces me di cuenta que es un área que tiene una gran cantidad de aplicaciones, prácticamente diría infinidad, así como no veo un área donde no se puedan utilizar nanopartículas. Y entonces, bueno, se prevé, o yo así lo vi, ahora ya lo estoy viendo en los artículos, ¿verdad?, que tanta investigación en esa área puede generar también un problema de contaminación. Y bueno, pues como no es suficiente pensar, sino hay que, dice el compañero, datos duros, ¿verdad?, me puse a buscar y entonces encontré que en los últimos años, utilizando como tópico nano, ya en 2012 y 2013 hubo más de 100.000 artículos publicados en 2012 y también más de 100.000 publicados en 2013. Eso es una gran cantidad de artículos, solo en un año. Entonces dije, bueno, pero si son nanopartículas, pues pueden interaccionar con los seres vivos, ¿no? O sea, deben de impactar a los seres vivos. Entonces me puse a buscar en mi área, ¿verdad?, y como tópico le puse nano, medio ambiente y cultivo. Y para mi sorpresa me di cuenta que la cantidad era muy pequeña. Yo entiendo, claro, que esto, si yo juego aquí con otras palabritas y en lugar de cultivo le puedo poner maíz o le pongo planta o algo así, esta cantidad va a variar, ¿no? Pero ya hice ese juego y realmente no varía tanto, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegué? Que es un área de oportunidad. Hay muchísima investigación, ¿verdad?, sobre cómo hacer nuevos materiales, les decía hace rato, para lo que sea, ¿verdad?, pero no hay, al menos en México yo les puedo decir que no hay ninguno, o sea, guiándonos aquí, con lo de artículos publicados, o sea,
En ICI Web no existe ningún autor que tenga nacionalidad mexicana, ¿no? Como institución que trabaje problemas ambientales con temas ya publicados. Quizá habrá unos 3, si les decía si cambio esto, ¿no? Pero es un área nueva, o sea, que en México no se hace. Y dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Dice. Entonces, ahora es lo que trabajo, ¿verdad? Mi línea de investigación es precisamente determinar el impacto ambiental de los materiales que son liberados al ambiente de manera, ¿cómo se llama? Tanto a propósito como accidentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya he conseguido recursos y bueno, ya voy adquiriendo algo de equipo, pero además basado en el problema, ¿cuáles son otros datos? Basado en el problema que yo he visto con lo de los hidrocarburos, con las tierras raras, con el problema de lo de las energías, ¿verdad? Ahora yo lo quiero ver no únicamente como un aspecto de bioremediación o un aspecto de toxicidad de las nanopartículas, ¿verdad? Sino enfocar realmente todo lo que es sus implicaciones sociales y económicas del impacto ambiental de las nanopartículas, ¿no? Y bueno, si alguien me podría decir que no es tan importante, bueno, pues no tanto, ¿verdad? Pero en el 2010 en el suelo se depositaron 80.400 toneladas de nanopartículas, 29.200 toneladas en el agua, 4.800 quedaron en el aire y más de 203.900 toneladas se quedaron en los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, estas cantidades sí son considerables, ¿no? Y es un problema que no se está entendiendo y mucho menos viéndolo de manera más global, ¿no? O sea, no como, les decía, no solo como un proceso de toxicidad o un proceso de remediación. Y bueno, aparte, ¿verdad? Buscando también en ICI Web, colocando estas palabras de SOCI, Sustainable Develop, ¿verdad? Y en el criterio título, y México en el criterio de búsqueda ADRES, únicamente me arrojó 4 publicaciones desde el 2007, las cuales en conjunto solo han sido citadas 8 veces, ¿no? Como les decía, o sea, también nadie está trabajando con lo que es el aspecto social del desarrollo sustentable en México. Bueno, 4 publicaciones, para que no me digan que no. Aquí otra vez voy al juego de palabras, ¿no? O sea, seguramente muchos de ustedes ya saben que los resultados obviamente dependen de esto, pero también jugué con otras palabras y el resultado no es muy diferente, ¿no? O sea, no podemos decir que hay muchos grupos de investigación haciendo esto, ¿no? Y menos lo de las nanopartículas o nanomateriales. Y bueno, con base en esto, ¿verdad? Entonces yo digo que hay un vacío entre lo que son los avances científicos y tecnológicos, su respectivo impacto ambiental y su estrecha relación con la sociedad y la economía. Evidencia de ello es que formamos gente que hace desarrollos científicos y tecnológicos, o científicos que se encargan de remediar o recuperar espacios degradados o contaminados, o bien sociólogos que atienden y entienden los aspectos sociales, pero pocos o nulos trabajos de investigación se encargan de estudiar los aspectos tecnológicos, sus consecuencias ambientales y sus impactos sociales y económicos. Quiero terminar nada más diciendo, que de ninguna manera lo que propongo es que se formen superdoctores o todólogos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante formar doctores con criterios holísticos y bueno, además también como es el nombre del programa, ¿verdad? Que sean transdisciplinarios, ¿no? Entonces, que trabajen entre diferentes líneas, que trabajen con problemas reales, ¿verdad? Pero que además no vean únicamente las cosas de manera aislada, ¿no? Sino que sean capaces de integrarlas y no solo de integrar sus partes, sino que sean capaces de entender cómo se comportan esas partes una vez que en la naturaleza o en la realidad interactúan, ¿no? Porque nada está de manera aislada. Entonces, bueno, ahora sí con esa terminé. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hola, un placer.
Es que ahorita pensando en la parte todavía de biomasa, de que contamina, se me quedó a la mente entonces el principal motivo de por qué usar la biomasa para hacer biodiesel. O sea, esa biomasa de todas maneras la vamos a producir porque estamos produciendo un maíz que nos vamos a comer. Quitamos la mazorca y nos queda otra biomasa, entonces a eso, si no es la opción hacer biodiesel con esa biomasa, ¿qué otra opción tendríamos que no contamine tanto? Porque esa biomasa no la estamos haciendo principalmente para eso, sino es un subproducto que se supone que es utilizable y aprovechable para algo más. Pero si estamos haciendo peor que beneficios, ¿cuál sería la opción? Bueno, es que ahí tiene que ver otra vez la parte de manejo. O sea, con tu ejemplo de maíz, si tú dices aprovecho el maíz y luego tengo un subproducto de biomasa, ahí lo que habría que ver y habría que hacer bien es el manejo de ese residuo. Si tú lo dispones bien en el suelo o lo manejas por vermicomposteo, o cuando tú dispones ese residuo orgánico, agregas una cierta cantidad de nitrógeno bien para no contaminar con fertilizante, inoculas con una cepa microbiana, entonces sí estás terminando bien el ciclo, y a eso me refiero con manejo, ¿no? O sea, no les vengo a decir que las energías renovables no sirven o que la biomasa no sirve. O sea, lo que no se vale decir es que profesionistas y que gente que está en la academia llegue diciendo a otros lugares que la biomasa es la gran cosa, ¿no? Porque no depende en sí de la biomasa, sino del manejo que le das a la biomasa. Entonces, lo mismo cuando hablamos de los biodigestores. Bueno, si ese residuo orgánico, una vez que extraes, por ejemplo, el biodiesel, lo manejas adecuadamente, lo puedes procesar, vermicompostear o le inoculas un microorganismo, lo pones en el suelo, eso es benéfico, porque entonces ayudaría a fijar el carbono al suelo, y eso es lo que queremos implementar, ¿no? Pero eso es manejo y eso muchos no lo saben. Gracias. Bueno, en cuestión de agricultura, últimamente han surgido nuevas modalidades para que son más sustentables, ¿no? Yo conozco la permacultura como una de las que más, o incluso lo que se conoce como milpa, que tú aprovechas en un espacio de suelo un poco más pequeño, pero realmente es bastante productivo. Si a eso tiende la agricultura como un desarrollo que es mejor, y aparte la sociedad actual, el modo de economía actual, pues no es sustentable, el capitalismo y todo eso parte de ahí, el mercantilismo y el consumismo y todo eso, ¿no? O sea, yo digo que también por una razón política no hay este tipo de posgrados, porque entonces se empieza a cuestionar que todo el entorno social en que vivimos, pues es una falsedad, porque tendríamos que tumbar todo eso del mercantilismo y hacer sociedades un poco así utópicas, ¿no? Lo que antes Marx y todo eso planteaban. Realmente, ¿no? O sea, realmente eso es lo que se necesita para terminar con este tipo de cosas contaminantes. Entonces, si este tipo de cosas va a surgir en los futuros alumnos, ¿qué consideras ahí que pasa? Porque esto es un problema político también, ¿no? O sea, ¿tú qué sustentable ves en los egresados de este doctorado? Bueno, mira, el factor político indudablemente tiene mucho que ver, ¿no? O sea, estamos en un país capitalista, lleno de políticos, que regresó el partido que estaba luego de 12 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que es muy importante es la educación, y ahí ya no voy a un problema social, ¿no? O sea, nos siguen engañando porque no nos seguimos preparando, ¿no? Y nos siguen engañando porque no nos interesa en gran medida superarnos. Todos decimos que sí, ¿no? O sea, todos decimos que sí, más un estudiante de doctorado. Pero yo le decía a mi alumna de maestría, una alumna que tengo, que la regañé el viernes, ¿verdad? Sí, porque lleva 3 8, ¿no? O sea, pero no es posible que en un posgrado tengas 3 8, o sea, eso es como salir de la primaria con 6, ¿no?
Y ese es un motivo de vergüenza y no de orgullo. O sea, no puedes tener 3.8 en posgrado. Y sin embargo, seguramente si le preguntas a esa pobre muchacha, va a decir, no, yo quiero ser mejor y salvar a México y rescatar el mundo. No estamos entendiendo la realidad ni nosotros, ¿no? O sea, no estamos viendo las cosas de manera cruda y con objetividad, ¿no? O sea, todos decimos que hacemos el mejor esfuerzo para lograr las cosas, que nosotros somos quienes vamos a cambiar las cosas, que no nos apoyan, pero realmente estamos haciendo las cosas a medias, ¿no? Y eso somos nosotros los que estamos en el posgrado, ¿no? Ahora, yo creo que sí nos estamos equivocando de manera particular, y lo que he leído, bueno, tengo ya varios años dando desarrollo sustentable, la asignatura, entonces, pues sí, más o menos sé lo que hay en la bibliografía, ¿verdad? Y bueno, te puedo decir que, por ejemplo, lo que me mencionabas de la agricultura, o sea, regresar a la milpa, que es una actividad agrícola, además tradicional y de nombre, que tiene que ver con la península de Yucatán, o sea, regresar a eso no es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la población está creciendo tanto que necesitamos más alimentos, ¿no? O sea, no podemos regresar a los abonos orgánicos y a ciertos aspectos que no son contaminantes, pero que tampoco nos permitirían resolver el problema del hambre, ¿no? Entonces, tenemos que generar más alimentos, tenemos que hacerlos más productivos, y ahora por el cambio climático, ¿verdad? Tenemos también que hacerlos más resistentes a ciertas plagas, a ciertas enfermedades, o a sequías o inundaciones, porque lo que está reportado en la bibliografía, pues el cambio climático puede modificar el comportamiento de las plagas o de las enfermedades, ¿no? Entonces, lo que es la agricultura, o sea, realmente es un mundo que está ahí atorado, ¿no? Pero ¿por qué las sociedades están creciendo desmedidamente en pequeños espacios? Eso es otra cosa, ¿no? Pero ahí sí ya es... Porque espacio hay mucho, nada más que no está distribuido. Pero bueno, eso... Sí, pero si le ofreces a alguien que se vaya a vivir a 2 cerros atrás, no creo. Ahí tenemos aquí el Sí, bueno, gracias por la plática. Creo que queda muy bien con el programa transdisciplinario que estamos usando. La pregunta es, ¿qué es más sustentable? ¿Seguir investigando las energías renovables, que se había dicho, o dejarlo de hacer por el problema, no sé, de quizá un ambiente laboral desigual en cuestión de las tierras raras? Y bueno, aparte, dependiendo de la respuesta, ¿cuál sería una recomendación práctica puntual para un estudiante, por ejemplo, de este doctorado que está desarrollando esta cuestión de cambio climático o desarrollo sustentable, para integrar en la investigación? Sí, se tienen los datos, se tienen las emisiones, se tiene cómo integrar esta cuestión social, pero muy puntual, porque pues usted lo ha dicho, es asesor y pues tenemos casi las páginas contadas, y ya son más de 100, entonces no podemos abordar toda la ley laboral mundial o los tratados que hay, o qué se tendría que hacer, qué sería su recomendación para estudiantes como nosotros. Bueno, primero, no, de ninguna manera un camino es detener la investigación, ¿no? O sea, al contrario, hay que seguir adelante, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando en eso, porque seguir investigando nos va a permitir eficientar y quizás reducir el uso de las tierras raras, lograr nuevas aleaciones, no sé, ¿no? O sea, el camino obviamente no es dejar de investigar, o sea, hay que seguir investigando, ¿no? Pero lo que sí yo no concibo es que se formen doctores que no entienden, o sea, que ni siquiera les haya pasado por la cabeza la problemática social que hay detrás de lo que hacen, ¿no? La problemática económica. Ahora, ¿cómo englobas tú esto de lo que están haciendo? Me decías de cambio climático y no sé, de sus temas en particular. Bueno,
con lo que es la sustentabilidad o eso, habría que irse a lo que son los indicadores de sustentabilidad, ¿no? Como desarrollo sustentable, digamos, hay tres grandes áreas o tres grandes, sí, vamos a decir áreas, ¿verdad? Que es el área económica, lo social y lo ambiental, y dentro de cada área tiene sus indicadores de sustentabilidad. Entonces, bueno, no seguramente, por ejemplo, lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, lo que es la contaminación, son indicadores de sustentabilidad. Entonces, habría que ver cómo puedes conjuntar o relacionar los datos que tienes, digamos, de contaminación, o sea, no sé con qué trabajes, con lo que son indicadores de sustentabilidad. Entonces, así lo podrías relacionar. Y eso ya hay muchísimo igual en la bibliografía. Judy, por favor. Sí, es que en un momento de su charla decía que en parte el problema eran las prácticas, ¿no? Entre, digamos, campesinos, agricultores, que por las malas prácticas, pero bueno, ¿usted cree que esas malas prácticas se deben como a esa flexibilidad que existe en la norma, digamos, para la cuestión de agroquímicos, no sé, la venta de insumos, como que no hay algo que, si hablamos de sustentabilidad, pero no hay algo que respalde, ¿no? Hablando en un marco legal. En México existe eso para que se pueda hablar de sustentabilidad, que esté respaldado por algo, porque bueno, si no se, para que sean buenas prácticas debe estar como respaldado por algo, ¿no? Entonces, no creo que sea solo culpa de la gente, sino que hay prácticas que sean pues de forma permisiva. Sí, bueno, no es culpa de la gente, ¿no? Pero esas prácticas como tal sí están definidas, o sea, y además tienen muchos años, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y aquí en México lo retomó, lo que son las mejores prácticas agrícolas, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, cómo evitar la erosión, cómo adicionar fertilizantes, cómo hacer canales de riego. Y luego, tú puedes decir, bueno, pero Zagarpa, bueno, pero en teoría aquí lo malo es que vamos a la política y cuando hablamos de política sí, ya se complica por la corrupción. ¿Qué hacerle? Todo. Sí, ya. Pero digamos como sistema, la Zagarpa tiene sus asesores, tiene instituciones especializadas en el área agrícola, como el Chapingo, el Colegio de Posgraduados, tiene extensionistas, tiene INIFAM, en México están algunos centros CONACYT, como Ecosur, pero bueno, también platicamos hace rato, tú como egresada de Ecosur, pues también sabes que una cosa es las recomendaciones que haga el investigador, digamos, y otra cosa es la atención que le ponga el productor a las recomendaciones, ¿no? Que ese es un factor también importante. De manera general, el agricultor tradicional, digamos, el de subsistencia, se resiste a seguir las recomendaciones de un ingeniero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve difícil y porque él no entiende, por ejemplo, no sé, si él cada año por sus lluvias ve que se le va haciendo una zanjita en el suelo, pues únicamente va y la medio arregla, pero si va un ingeniero agrónomo y le dice, mira, puedes hacer esta práctica de manejo para evitar la erosión hídrica, y le explica cómo el ingeniero, pues el agrónomo dice, no, pues mejor le pongo piedritas cada año y no hago todo lo que me pides, ¿no? Entonces, yo creo que también es un tanto la idiosincrasia, digamos, del campesino, pero pues también, decía hace rato, el factor político y económico, ¿no? O sea, otra vez te lo comentaba hace rato, hay muy pocos programas de apoyo para el campesino, digamos, o sea, hay muy poco apoyo económico. Pero aparte, el campesino, cuando recibe el apoyo económico, en lugar de invertir en su hectárea de maíz, le hace los 15 años a su hija, ¿no? O va a cambiar su cheque y se va de borracho una semana. O sea, entonces, bueno, yo he estado muy cerca de los campesinos en las regiones agrícolas, ¿no? ¿Por qué a los 15 años?
Yo fui a los 15 años. Son dos. En la cantina también me invitó una ronda. Entonces, o sea, es una realidad que no hay que desconocer o que hacerla menos, ¿no? O sea, eso está pasando en el campo mexicano. Otro problema es que es muy difícil hacer que un campesino de subsistencia pase a ser un industrial agropecuario, ¿no? O sea, entonces el campesino de subsistencia generalmente se va a quedar como campesino de subsistencia. Y a pesar de que luego sí les regalan arados o les regalan fertilizantes, bueno, yo he conocido casos que les regalan fertilizantes y no lo ponen y lo van y lo cambian por cervezas. Entonces, sí, el gobierno necesita apoyar, pero también, o sea, hay casos en los que es complicado ayudarlos, ¿no? Porque es cultural. Es un aspecto ya cultural muy arraigado, ¿no? Por eso mismo también no le hacen caso al agrónomo, porque dicen, pues, como si mi tatarabuelito sembraba así, que un chamaquito de 25 años le venga a enseñar. Entonces, ahí es cuestión cultural, ¿no? Primero que Rafael. A mí me parece muy interesante que tengas datos del impacto, o bueno, no del impacto, de la cantidad de contaminantes que se generan desde la perspectiva nanotecnológica, desde todo lo nano, ¿no? Pero en tu investigación alcancé a ver, o en la propuesta dices aquí está el pan, y de repente me quedé como, ¿en dónde? O sea, hay una cuantificación de estos contaminantes, pero no vi la propuesta de qué hacer o qué proponer para que no siga ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de México, en algún momento se evitó empezaron a dejar de darte bolsas de plástico. Y entonces se evitó como creo que 6 meses, un año, y de repente otra vez ya están las bolsas de plástico. O sea, se sigue contaminando de alguna manera. Entonces, como tú tienes muy claro esto y tienes la cuantificación de los contaminantes, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, ahorita lo que yo estoy haciendo en el laboratorio y en el invernadero que tengo es evaluar cómo esas nanopartículas afectan el desarrollo de los cultivos. Hice experimentos a nivel de germinación y en cámaras de crecimiento con 12 cultivos en 3 regiones agroclimáticas y trabajé con dióxido de titanio, óxido de zinc, con magnetita, hematita, ferridrita, me falta otra, y bueno, los resultados ya demuestran, ¿verdad?, que sí hay un efecto de la nanopartícula y que también hay un efecto de la concentración, pero o sea, a lo mejor si dicen de la concentración, pueden decir, bueno, pues es que es lógico. Bueno, pues no necesariamente, porque ya me di cuenta que algunas nanopartículas favorecen el desarrollo de los cultivos, ¿no? Ahora, ¿ese qué impacto tendría? Bueno, eso yo lo veo como área de crecimiento, te lo voy a platicar, porque ya que encontré una nanopartícula que favorece el desarrollo de los cultivos, ahora yo puedo utilizar esa nanopartícula, ¿verdad?, para pegarle, digamos, pues, digamos, algunos microorganismos para control biológico, pegarle algunas moléculas orgánicas, ¿verdad?, para que la nanopartícula sea la transportadora, ponga disponible lo que es el microorganismo o el compuesto orgánico, y aparte esa nanopartícula no se quede libre y contamine, sino que sea aprovechada por el cultivo. Pues esa, digamos, es una ventaja, ¿no?, con los resultados que tengo. Y bueno, ahorita también lo que he visto, he llevado hasta el nivel de rendimiento los cultivos de maíz, frijol y girasol, y también he encontrado que hay efectos interesantes, ¿no? La semana pasada terminamos un experimento donde estuvimos evaluando lo que es el efecto de las nanopartículas en lombrices de suelo, y observamos, por ejemplo, que si no me equivoco, la magnetita a unas bajas concentraciones causa lo que es como el hinchamiento de
la lombriz y luego se revienta y se muere, ¿no? Ahí tiene un efecto medio raro. Y en el caso de dióxido de titanio hemos visto que lo que hace es que la lombriz no se muere, pero se alarga, se hace como que más transparente y larga. Ya identificamos también que hay efectos sobre el rendimiento, hay efectos sobre el número de lombrices jóvenes. Entonces, hay sobre la reproducción, entonces hay cosas, o sea, no todo es malo, interesantes. No todo es malo, pero hay que saber qué es bueno, ¿no? Porque de repente lo que yo veo es que, por ejemplo, a una nanopartícula que se les ocurrió, que se encontraron, le quieren pegar cosas, la liberan digamos, a las plantas, a los campos experimentales, y evalúan nada más el efecto de lo que le pegaron, digamos, del microorganismo, del compuesto orgánico. Pero bueno, y luego, ¿qué le pasa a la nanopartícula? Entonces, yo veo con mucho potencial, por ejemplo, a las nanopartículas que favorecieron el desarrollo de los cultivos, porque podrían servirnos como transportadores. Gracias. Entonces, en eso vamos. Muy bien, gracias. Absolutamente interesantísima su plática, pero al mismo tiempo sorprende que, bueno, yo he trabajado mucho con los indígenas también, y como que me parece que tal vez son indígenas como que un poco más del norte, ya muy contaminados, entre la cultura del trigo y la cultura de la milpa. Me pareció muy interesante el comentario que hizo por ahí la compañera sobre la milpa, porque trabajando con los indígenas, mucho de lo que de alguna manera casi con tono de burla hablaba de los indígenas, se entienden en una lógica diferente. Y yo creo que hay que verlos con mucho respeto, porque el lograr haber creado del biosimple al maíz, que es uno de los proyectos más extraordinarios que ha existido y seguramente el proyecto tecnológico más importante de la humanidad por número de años, por el número de personas, por el número de manos que intervienen, por el éxito, por el producto que sale, ¿no? El trigo existe en la naturaleza, el arroz existe en la naturaleza, el mijo, etcétera, pero no el maíz. Y existe gracias a la milpa con las características o los reflejos culturales de las personas que de alguna manera creo que no ha acabado de entender, porque se comportan de esa manera porque tienen proyectos extremadamente largos. Si vemos esos 6.000 años que tomó ese proyecto y tomamos la fotografía de la persona que participó y que logró contribuir a ese proyecto extraordinario, pues lo vemos como alguien que el maíz o el prototeocintle que empezó a usar cuando era pequeño, niño, al que entregó 60 o 40 años después, pues prácticamente no vio diferencia. Pero sí hubo diferencia. Entonces, creo que es interesante que tenemos una cultura que exige resultados muy rápidamente, porque tenemos una prisa muy grande en la cultura del trigo. Estamos perdiendo una oportunidad de entender una civilización que es la nuestra, que de alguna manera nos reímos de que se echan las chelas, pero resulta que están haciendo cosas tan importantes que los 15 años de su hija es también importante, ¿no? Y que creo que de alguna manera estos indígenas tienen tantísimo que entregarnos, porque gracias a lo digital, hoy alguien de Oaxaca, y eso ya lo estoy viviendo, le tumba la chamba a alguien de la Ciudad de México o de París o de Nueva York, y resulta que ese está empezando a tener mejor calidad de vida que la persona de Nueva York, lo que llamamos la crisis. Pues resulta que los supuestos países desarrollados como Francia o Japón o Estados Unidos no tienen los recursos para continuar esos mecanismos de investigación, se están secando, ¿no? El sistema americano está completamente quebrado, el sistema educativo americano está completamente quebrado, y resulta que el mesoamericano, el del indígena, que tiene a su pequeñito al lado suyo haciendo ese tipo de cultivos que obviamente son viables, porque Mesoamérica está en la franja de, perdón que ya estoy extendiendo muchísimo, pero es en la franja de los desiertos, y no somos desiertos, es porque por milenios se cultivó la milpa, y la milpa está inyectando carbón, está inyectando nitrógeno, está haciendo una labor verdaderamente extraordinaria, y hoy con la velocidad que queremos tener resultados, nos estamos acabando el planeta.
Entonces, yo creo que mucho tenemos que aprender y sobre todo con su investigación y con muchos elementos que tiene, pero que de alguna manera como que todavía lo ha fijado mucho con campesinos que ya tienen una enorme cultura del trigo y como que ya no son exactamente los mesoamericanos, no, digamos, Tenochtitlán con Chinampa era la agricultura más sofisticada que ha existido en el planeta y que no era para alimentos, sino era para muchas otras cosas más complejas, ¿no? Entonces como que nada más es pequeño comentario, bueno, largo comentario. Roberto, bueno, perdón, nada más si me permiten, quiero hacer una aclaración. No, de ninguna manera me estaba burlando, ¿no? O sea, yo respeto mucho a los campesinos. De hecho, bueno, este comentario se presta. Yo hace años fui o sea, el más miserable de Hidalgo era yo, ¿no? Entonces, siempre estudié con becas y de ninguna manera me vengo a burlar de esa gente, ¿no? O sea, pero bueno, he visto ese problema en el campo, ¿no? No es burlarme, pero creo que sí vale la pena comentarlo porque finalmente es lo que pasó, pero indiscutiblemente lo que dices, o sea, pues también es la realidad, ¿no? O sea, ellos lograron domesticar muchas plantas, esos son los ejemplos más claros, el trigo y el maíz, pero no me estoy burlando de ellos, ¿no? O sea, manifesté lo que yo he visto, también estoy de acuerdo contigo, lo que dices de ese proceso de domesticación y todo su aspecto cultural que lleva, ¿no? Y del que debemos aprender. De hecho, precisamente de eso surgen algunas materias que nos dan en Chapingo, como digamos etnobotánica, ¿no? Es precisamente ir con los indígenas y que nos expliquen cómo llaman a sus plantas, por qué las llaman así, por qué las clasifican así. Entonces, de ninguna manera fue burla, perdón si se interpretó de otra forma. Ahora sí, perdón, pues voy a salir un poquito del esquema porque hay una parte que me interesa. La parte que yo estoy trabajando es cómo se desarrollan las líneas de investigación. Y se me hace interesante tu explicación porque lo manejas desde el inicio de tu presentación. Entonces me gustaría saber más o menos cuál fue la concepción o de dónde surge la visión que tú tienes para elaborar tu línea de investigación, porque al respecto pues no hay mucha información y bueno, y se vuelve interesante porque lo que es una línea de investigación es una estructura en la cual llenas de un contenido, ¿no? Pero ¿cómo surge más o menos? ¿Cuál fue tu proceso que te llevó a desarrollar eso? Bueno, mira, el proceso que yo hice es quizá un tanto atropellado, así lo hice, y fue un proceso de búsqueda en las bases de datos, ¿no? O sea, creo que algo importante que debemos entender como investigadores jóvenes, pues me gradué en el 2009, tengo 5 años de haberme graduado, de doctorado. Tenemos que entender que la investigación científica, la actividad científica también es una competencia, ¿no? O sea, como actividad humana vamos a competir con todos, vamos a competir, les decía hace rato, por alumnos, por recursos, por mejores laboratorios, por mejores equipos, ¿verdad? Y entonces, cuando tú quieres competir, pues hay que ver cómo compites mejor, ¿no? O sea, cómo llegas fuerte a la competencia. Entonces, pues fue un juego ahí con las bases de datos, ¿no? Tratar de identificar. Yo ya sabía, y eso fue una ventaja, o sea, yo dije, dedicándome a la remediación o biorremediación, no tengo futuro cercano, porque hay grupos muy fuertes, ¿no? O sea, dije, dedicándome a la fijación biológica de nitrógeno, que fue lo que hice en la maestría, dije, pues no tengo futuro, ¿no? O sea, está lo que ahora es el Centro de Ciencias Genómicas, que antes era el INIF, el Instituto Nacional de Fijación de Nitrógeno, el CIF se llamaba. Entonces, tan solo ahí son como 40 doctores dedicados a la fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Entonces, y dije, bueno, emisiones de gases efecto invernadero, pues hay un montón de investigadores, ¿no? O sea, del Colegio de Posgraduados, en Chapingo, en la UNAM, en la UAM. Y entonces tenía yo que buscar algo, obviamente, que se relacione con lo que sé. O sea, he trabajado con los suelos desde la licenciatura, soy agrónomo especialista en suelos. Entonces, tampoco no se vale dar saltos, ¿no? O sea, que ahora ya tuviera en otra cosa, pues no. Entonces, tenía yo que buscar algo
de lo que sé hacer, pero que pocos hacen, ¿no? Lo que nadie hace, y bueno, encontré esta área, pero fue batallar, ¿no? O sea, no creas que llegué a mi escritorio en Silvestab y dije, pues voy a hacer esto. Son días además ahí de un tanto de estrés, ¿no? Porque tienes que ver cómo vas a salir adelante. Si no, o sea, si te metes a competir en áreas donde hay grupos muy fuertes, o sea, es muy difícil que te aprueben un proyecto cuando tú no tienes nada, ¿verdad? Y ese mismo, o un proyecto muy similar, le está pidiendo un SNI nivel 3, que tiene postdocs, que tiene 2 laboratorios, que tiene tantos millones en equipamiento, y que te apoyen a ti con $1 millón de pesos para hacer en 2 años lo que ellos hacen en 3 meses, no te lo van a dar. Entonces, fue atropellado, pero lo encontré y ahí voy. Daniel, y luego ya sugiero. Gracias por la plática. Bueno, yo es una observación y una pregunta. La observación es que decía hace rato que no le cabía en la cabeza que alguien de posgrado, digamos, que hiciera lo que hace sin saber las consecuencias, pero bueno, pues creo que es conocido de toda la historia, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el área económica de los gobiernos, ¿no? A partir de, bueno, se supone que históricamente es Miguel Alemán con quienes llegan los universitarios al poder, pero donde se ve más fuerte es con Salinas, ¿no? Tecnócrata, formado en Harvard, Yale, bla, bla, bla. Digo, no diría yo que sus políticos económicos fueron los mejores, ¿no? Pero ellos viven bien. Entonces, bueno. Y ahora con esto que se decía de las tierras raras, yo sí veo muy extendido que toda la gente, digo, yo creo que desde los doctorados hasta abajo, universitarios, es muy dado nuestra tendencia a, como niños chiquitos, a querer el juguete más nuevo, ¿no? Y sale el nuevo modelo, llevar la basura y más, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad por educación no para, bueno, en muchos casos, no en todos, por educación no para, sino, no sé, otras cuestiones que no tengo ni idea, sociológicas, filosóficas, bla, 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 no sé. Bueno, esa es mi observación. Y mi pregunta es, con respecto a esto de la sustentabilidad, también creo que a menudo se menciona en todos lados esto de reciclaje, ¿no? Reciclaje es casi un mantra, que es lo que nos va a salvar de la catástrofe. Pero yo tengo mis dudas porque me parece que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que reciclar algunos tipos de cosas en México es más caro que realmente tirar la basura y hacer más nuevo. Entonces mi pregunta específica es eso, ¿qué tan sustentable es en México el reciclaje en México? Si quieren las ciudades más grandes, ¿qué tan sustentable es en el momento? Bueno, podríamos decir que no impacta tanto al ambiente, hasta te digo tanto, porque no impacta tanto al ambiente, pero aquí entra un factor muy importante que es el económico, ¿no? O sea, como tú mismo lo mencionaste, a veces es más económico, más rápido y más fácil hacer el producto desde el inicio que reciclar, ¿no? Entonces, esa es una limitante, les decía, porque la industria pues dice que es ambientalmente sustentable, pues eso lo pone en sus mantas y en sus anuncios, ¿no? Pero la realidad es que ya se va por la cuestión económica, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de lo que le conviene, digamos, a la industria, ¿verdad? Pues es favorable al medio ambiente, ¿no? Que aquí entra también en juego una definición que no se las di para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Que dentro de las ideologías de la sustentabilidad también hay quienes la clasifican, ¿no? Y digamos, 2 grandes grupos, bueno, hay un tercero que es la mezcla de ellos, es la sustentabilidad dura y la sustentabilidad blanda, ¿no? Y bueno, ¿y qué sería la sustentabilidad dura? Bueno, la sustentabilidad dura dice que tú no por ninguna razón puedes hacer uso de los recursos naturales si estás rebasando el límite, digamos, de regeneración, ¿no? Esa es la sustentabilidad dura, ¿no? Y la sustentabilidad blanda dice, bueno, puedes usar los recursos, ¿verdad?
o puedes usar recursos reciclados, ¿verdad? Pero cuando no tengas manera de obtener otra fuente de esa materia prima, pues vete sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces, y la sustentabilidad intermedia pues es ahí como que la mezcla de los dos, ¿no? Entonces, eso no lo indiqué, pero también está bien definido en los libros, ¿no? O sea, no todo es así tan cerrado también como sustentabilidad, o sea, ya hasta hicieron sus características. ¿Por qué? Porque entrar realmente en lo que es sustentabilidad dura, digamos, o sea, aferrarnos a no rebasar el proceso, a no consumir más rápido que el proceso de regeneración, pues es muy complicado para muchos procesos, casi imposible. ¿Eso quiero? Sí, pues muchas gracias, Fabián, por venir. No, gracias por estar aquí. Bueno, se ha comentado varias cosas, pero yo quería ver cuál es el concepto real de mejor calidad de vida, por ejemplo. Entonces, ahorita estamos comentando, ¿no?, que los políticos viven mejor. Y México es capitalista y la mayoría del mundo. O sea, ¿qué es lo que queremos llegar, no? O sea, la semana pasada, bueno, fue uno de los alumnos aquí, hubo una plática sobre cuestiones de contaminación de la atmósfera en las ciudades, sea México DF, Monterrey o Guadalajara. Y pues hay tendencias, ¿no?, de los contaminantes, del ozono, de los NOx, etc. Y me sorprende de que en Ciudad de México ya hay mejor control que Guadalajara o Monterrey. Y eso es muy bueno, ¿no? Pero hay cosas que todavía no se saben. Ahora, esos contaminantes van a afectar a todos, no a los que viven mejor que nosotros, por ejemplo, o a los políticos que están trabajando en Ciudad de México. O sea, les afecta a todo. Es también el cambio climático, eso es a nivel global, ¿no?, todo el mundo. Entonces yo creo que no se va a decir, no, que viven mejor o que peor, pero es la calidad de vida, ¿no? ¿Qué es lo que es la calidad de vida? Entonces, bueno, yo tengo el concepto, ¿no?, de la sustentabilidad, por ejemplo, es muy importante, pues, meter también esta calidad de vida. Habrá profesores o inclusive estudiantes que en lugar de andar en Tsuru, andan en su BMW o que andan en un Mercedes, ¿no? Esa es calidad de vida, pues, posiblemente para algunos, porque en lugar de comer una hamburguesa se coma 1,5, sea mejor calidad de vida. Entonces habría varias formas de ver, ¿no? Sí. Pero desde tu punto de vista, no sé si tengas conceptualmente qué es mejor calidad de vida en todos esos términos con la sustentabilidad. Bueno, es que la calidad de vida está asociada a un conjunto de indicadores, ¿no? Entonces, pues ahí ya habría que ir de alguna manera a entender ese conjunto de indicadores y definir. Para eso ya hay una metodología, ¿verdad? Ahí sí lo lamento, no me sé el nombre, y también índice de desarrollo humano. Sí, pero también ahí hablabas de los indigentes y lo demás por calidad de vida. Sí, o sea, es un conjunto de indicadores, ¿no? Entonces, pues hay por ahí unas fórmulas, ¿verdad?, que le dan ciertos valores a ciertas características. Decías la calidad del aire, el nivel educativo, de hecho ya es un indicador, bueno, eso ha sido durante mucho tiempo, pero por ejemplo el acceso a internet, el acceso a la energía eléctrica, ¿no?, el acceso a agua entubada. Entonces son muchos factores, ¿verdad?, que entran como índices, ¿verdad?, como variables, vamos a decirlo, ¿verdad?, y que integran ya un valor y permite definir lo que es calidad de vida. Puedes hacer eso o consultar la página de la UNESCO y te dice. También. Hijo, está muy claro. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta muy corta. Sí, una chiquita de la pregunta anterior una de las preguntas anteriores, ya se me olvidó. Ya se me olvidó, ahorita que recuerdo. No, ya. A ver, bueno, primero un comentario que creo que sí va a ser muy interesante conectarlo con tu línea de investigación que estás proponiendo. Pero primero, bueno, quiero mencionarles el tema del próximo seminario dentro de 8 días,
que de alguna manera está conectado. Tenemos dos estudiantes, Gaby Jiménez y Nevin Mesa, que en sus estudios de maestría hicieron un estudio explorativo sobre la propiedad intelectual en México, en este caso, el caso del maíz. Entonces hicieron rastreos tanto de tipo un poquito bibliográfico, pero sobre todo de patentes del maíz, y creo que como varias de las tesis de doctorado tienen que ver con patentes, vinculación académica, yo creo que les va a interesar mucho este ejercicio que hicieron como estudiantes de maestría. Pues ya lo publicaron en la revista de la ESCA, Poli, ¿no? Pero desgraciadamente no es una revista indizada, entonces me des cuenta. Requisito ya. Pero creo que sí va a ser muy interesante ver estas conexiones de un producto básico, un producto natural, y la conexión que tiene con las grandes empresas, ¿no? De cómo lo manejan a nivel comercial. Y mi comentario sobre esta área de oportunidad, creo que no lo detectaste entre los autores mexicanos que publicaron sobre nano, el medio ambiente. No tienes a nuestra estudiante Mónica Ansaldo, porque está por publicarle apenas su artículo, pero como le falta también un miembro de su comité asesor, entonces yo creo que vas a caer muy bien. De hecho, esta semana me definen ya le interesó su comité, pero yo creo que sí es muy importante que esta sobreproducción en el tema de nano, que de hecho si le hubieras incluido otros términos similares, entonces que no está etiquetado exactamente como nano, pero que es nanotecnología, algo de física atómica, etc. Se vería la explosión de tipo de moda, ¿no? Y de que alrededor de eso hay muy poquita conciencia de lo que está ocurriendo a nivel de medio ambiente. Y esa parte, bueno, no conozco exactamente el tema de investigación de Mónica, pero sí por lo menos a nivel de México, las implicaciones que ha tenido el apoyo a la investigación a nivel de la sociedad, ¿no? Esos eran comentarios. Ya me acordé. Es una muy sencilla. Te comentabas que justamente al terminar tu doctorado, como que irías más o menos en el mismo sentido de la pregunta de Roberto. Dices que como que no fue fácil y que fue atropellado. Lo mencionas en varias ocasiones. ¿Te refieres a la posibilidad de colaborar de manera inmediata con los que te rodeaban? ¿O te refieres a que como que te cerraron las puertas? Sí, o sea, chismeanos, ¿qué pasó ahí? O sea, porque esto es un trabajo de colaboración, entonces, por ejemplo, si fuera el caso de los investigadores que se van al extranjero y no colaboran de inmediato con los que llegan, es porque les cierran las puertas, porque hay un choque, entonces quisiera saber también tu punto de vista aquí en México. Bueno, no es exactamente aquí en México, te voy a platicar lo que me pasó. Yo ya estando a punto de graduarme del doctorado, pues anduve viendo dónde hacía un postdoc. Voy a hacer un postdoc. Pero como les dije hace rato, a mí me gusta leer mucho, ¿no? Me puse a buscar qué hacían los postdocs, ¿no? ¿Para qué servía el postdoc? Entonces encontré por ahí unos artículos que están publicados en PLOS, ahí está, ¿verdad? Que decía cómo seleccionar un postdoc. Entonces me puse a leerlo y dije, aquí está lo que ando buscando, ¿no? Cómo seleccionar un postdoc. Pero resulta que el artículo decía que un postdoc también podría tener muchas desventajas, ¿no? Porque te ponen a trabajar, ¿verdad? En proyectos donde nunca aparece tu nombre, atiendes a alumnos donde nunca apareces como director o como asesor, redactas proyectos que no puedes aparecer como responsable técnico,
das asignaturas que no te cuentan. Entonces, haces mucho trabajo. Ya no vamos a tener esos dos. Entonces, ¿verdad? Ahí el problema, ¿verdad? O lo que yo vi, dije, bueno, está bien irse a otro lugar, a aprender cosas, pero también es trabajar para otro, ¿no? Y todavía como también luego yo soy muy, no me creo las cosas a la primera. Para esto coincidió que yo tenía dos colegas haciendo postdoc en Estados Unidos. Entonces les mandé un correo y les dije, oye, ¿cómo te va en el postdoc? ¿Qué me recomiendas? Para esto yo ya tenía dónde hacer el postdoc, me iba a ir a Nebraska, ya tenía de hecho la carta. Y los dos coincidieron, ¿no? Ellos no se conocían, uno estaba en Texas y el otro en California, pero ellos no se conocían. Pero los dos coincidieron, ¿no? Me dijeron, mira, si tuviéramos que escoger otra vez y tuviéramos trabajo, nos quedábamos en el trabajo y no hacíamos postdoc. Básicamente lo mismo me contestaron los dos, ¿no? De manera independiente, ¿no? Entonces, me quedé pensando y dije, bueno, pues, ¿qué hago, no? Y dije, no, pues no quiero trabajar para otros, ¿no? Y dije, pues me arriesgo y me lanzo solito, o sea, no hago postdoc para tener acceso a proyectos, tener estudiantes, tener un laboratorio, o sea, muchas cosas que un postdoc no puede tener, ¿no? Tuve la fortuna y fue una extraña coincidencia que mi asesor me regañó, pero no le hice caso. Me fui a trabajar a una tecnológica, ¿no? Entonces, las tecnológicas pues, tienen muy mal nivel, antes no tenían ingeniería, ahora ya tienen, ¿verdad? Pero bueno, dije, pues aquí puedo concursar por dinero, aunque sea poquito, pero voy a ser responsable de un proyecto, aunque sea chiquito, y voy a tener mi laboratorio. Y pues eso hice, ¿no? Me fui a trabajar a una tecnológica, ¿sí? Ahí se dieron muchos problemas, primero porque la rectora que me contrató, ella era egresada de biotecnología, hace buenos años, y bueno, por currículum quedé en la categoría de titular C, que era la más alta, y me la dio. Y entonces, pues ahí en el estado brincaron todos porque no había ningún titular C ni de los maestros más bien. Entonces eso me generó conflicto. Pero no les hice caso, me dediqué a trabajar, sí pude armar proyectos, bajé recursos, tuve alumnos y me fastidiaron. Un día, curiosamente, vi en internet la plaza de Silvestab y la plaza de Mercosur y le decía al colega que me hablaron de los dos lugares y pues preferí Silvestab. Tuve la fortuna de quedarme en los dos y no la dudé. Yo como los de Silvestab, pues sé lo que es Silvestab. Ustedes saben. Bueno, nada más se me olvidó comentar de que de los temas de investigación que recuerdo, los estudiantes están presentes, por lo menos el de Lidia, el Olivier y el Pati, están conectados con este tema, pero sobre todo Pati, que estás trabajando muy cerca de la Cámara de Diputados, ahí yo creo que el impacto, la incidencia del tema puede ser mucho más relevante. Bueno, ahora sí le agradecemos.